Más de 20 años de carrera en la música. Y por ahí una pregunta medio trillada, pero ¿qué cambió en todo este tiempo, Pato? En la música cambiaron muchísimas cosas, o sea, creo que básicamente cambió la industria musical a tope. Y la forma de comunicar y la forma de entender la música por parte de la gente. Creo que ha sido unos tiempos donde hubo muchísima revolución a nivel de cómo entender, sobre todo la cultura y el arte. Y creo que a la música le ataña directamente. Y ustedes desde Dios los cría, que si bien es una banda de rock, por ahí la más significativa que salió de la ciudad de Mar del Plata, siempre fueron distintos, pero también fueron distintos en eso, ¿no? Es como que iniciaron un proceso de cambio un poco antes que el resto, ¿es así? Yo creo que básicamente hay muchos procesos que son parte de una cuestión de supervivencia. Me parece que, como en toda profesión, el que no sabe entender el contexto termina muriéndose. Y si vos querés tratar de sobrellevar un proyecto durante mucho tiempo donde la gente y el mundo cambia, sí o sí tenés que adecuarte al concepto. En el momento que no te adecuaste al concepto y a todo el contexto exterior, los proyectos peligran. Creo que con Dios los cría, básicamente nosotros en el hecho de haber entrado y salido de compañías y de haber hecho cosas independientes y de haber hecho cosas para multinacional, en un determinado momento nos dimos cuenta que, bueno, que la forma de hacerlo era obsoleta y que por ese camino iba a arrastrar a un montón de abismos, a un montón de gente que en cierta forma también termina pasando de eso, ¿no? O sea, creo que la industria en sí terminó como llevándose a un montón de artistas encima y a su vez haciendo que un montón de artistas o de nuevos artistas o una renovación cultural no suceda. Entonces, en cierta forma, que la cultura ande dando vuelta, empieza a tomar el peso propio de la cultura. O sea, que una banda hoy en el hecho de lo que son las redes sociales y demás, lance su música, nunca sabe dónde puede llegar. En cierta forma, en el momento que vos lanzás una canción, no sabes el resultado. Nos ha pasado, o sea, en el hecho de antes de elegir un corte, y que vos generalmente cuando elegías un corte no era el que elegía la gente. Claro. Y que te ha pasado eso, que hay canciones que han pegado en la gente y vos dirías, por esta canción, la verdad no ha dado un mango. Eso cuando estaban sobre todo haciendo música para compañías multinacionales. Sí, siempre pasa eso. Generalmente tu percepción como músico, la percepción de la gente, la mayoría de las veces no es coincidente. ¿Y cómo era esa relación, digo, con los representantes de esas multinacionales? Digo, ¿ellos eran los que se beneficiaban en la utilización de las bandas o las bandas se beneficiaban? Las discográficas siempre han... Las discográficas es un negocio discográfico. Vender discos no era un negocio de artistas, sino era un negocio de discográfica. Claro, la mística de las bandas de rock, ¿cómo se modificó? Digo, ¿qué cambió la banda de rock de la hace primera música. pregunta? El músico hace música. En el último tiempo es como que le enseñaron a que los formatos eran más importantes que la música. Entonces por ahí era más interesante, o sea, más o con mayor peso el hecho de tener un CD, cuanto más arte voluminoso y cuanto más sea que el contenido. Claro. Y ahí nos equivocamos. La música es música y lo que va a trascender en el tiempo es las canciones. Entonces es un poderío cultural que hace que cualquiera se pueda expresar, y más allá de eso, la tecnología se acercó mucho al hombre. Claro. O sea, antes hacer un álbum era entrar en un estudio que costaba 5 millones de dólares y que si no, no podías hacer algo que tuviera una calidad aceptable. Claro. Hoy lo podés hacer en tu casa. Sí. En el hecho de poder hacerlo en tu casa y comprar un sistema que puede costarte 7, 8, 10 mil dólares, no 5 millones, significa que podés mostrar lo que haces y que no necesitas intermediarios para mostrarlo. Entonces empieza a pasar un poco lo que es el mundo moderno, es que la cultura se empieza a autogestionar, los artistas se autogestionan y depende de los artistas cómo hagan su gestión o su autogestión para causar un efecto. Antes era como que debían esperar que una compañía te diera bola, que te editaran, que lo distribuyeran. Hoy no, ya no es así. No depende de otros. No quiere decir que tengas la posibilidad de tener... Antes por ahí era, en cierta manera, capaz que un camino más regular. Hoy es más sinuoso. Claro.
pero para mí hace que la creatividad juegue sobre todo un papel importantísimo porque todos tienen la misma regla de juego. Y también se está definiendo, porque tampoco nunca se sabe si es esto o si va a cambiar. Recién empieza. Recién empieza. Obviamente. Y bueno, y de esas épocas de Elvis, de Dios los cría, de telonear a grandes bandas de afuera, a hoy, ¿cuáles son tus proyectos musicales hoy? Básicamente siempre la música yo la usé como un área de muchísima experimentación. Me gusta experimentar y aparte que es como que siempre también fue como un cable a tierra. Me gusta esa catarsis que se produce con la música. En principio todo el proyecto de Dios los cría me sirvió como para escribir un montón de cosas que no las hubiera dicho de otra forma que no sea en una canción. Y eso me sacó muchos kilos de encima, no de peso, sino de carga. Y después me parece que hoy la música básicamente es eso, experimentar puro. Armamos un proyecto ahora con Natalio que se llama 99 Monos, que estamos ahondando unos caminos que son muy distintos a los que había hecho con Dios los cría. Hasta pienso distinto, escribo distinto, empecé a descubrir una faceta que estaba oculta en mí. Me parece que todas esas cosas abren puertas.